vecino, a una amiga o un amigo que consideren experto en la materia y bueno, esa persona también pues les puede dar información valiosa. Lo más importante que en este plan de búsqueda de información, ella debe ser necesaria para tomar decisiones. O sea, decisiones importantes, decisiones relevantes. De lo contrario, es una información informal que no nos va a servir para muchas cosas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de negocios, lo importante es hacer un sistema de información de marketing, que lo llamamos como el conjunto de actividades o procedimientos que formalmente, fíjense, formalmente tienen que estar establecidos en un negocio. ¿Okay? ¿Cómo voy a buscar la información? ¿De qué manera la buscar? ¿Cuál realmente necesito en función al tamaño de mi negocio? ¿Y cómo obtenerla? Eso es importante. Muchas veces pensamos que cuando hablamos sistemas de información solamente lo estamos familiarizando con tecnología. No necesitamos tener un gran sistema porque ahora desde el Excel puede ser un manejo de base de datos de clientes. Así de sencillo. Pero sí el hecho de que esté procedimentado y estemos claros, eso es fundamental en crear un sistema de información de marketing indistintamente del tamaño del negocio, de la empresa o de la compañía. Ahora el tema está dónde tengo la información. Ahora hay tanta data, hay tantos datos valiosos que, bueno, empezando desde las redes sociales que nos están dando indicadores. Entonces, bueno, nosotros tenemos tres aspectos importantes para arrancar a dónde obtengo información. Primero, a lo interno de mi compañía. Yo puedo tener unos vendedores que conocen muy bien, me pueden dar indicadores, me pueden dar información valiosa, ¿no? Puedo tener departamentos de contabilidad y de finanzas que también me pueden dar mucha información valiosa. Puedo tener el departamento de mercadeo y si no tengo el departamento de mercadeo, por lo menos tengo el community manager que me puede mandar información de cómo se está comportando mis redes al menos. Entonces, lo primero que tengo que pasearme yo es qué es lo que tengo dentro. Parece obvio, pero hay gente que no utiliza la información tan valiosa que tiene allí, ni siquiera crean indicadores para saber cómo está, no sé, la morosidad o los intereses o cuántos clientes nuevos tengo. Esos son registros que quedan dentro de la organización que son importantes. E inclusive, cuando soy pequeño, me empiezo a crear grupos, empiezo a registrar cantidad de teléfonos en mis celulares y no me tomo el tiempo de crear una simple base de datos en Excel para ir creando todo un perfil de nuestros clientes. Entonces, todo eso viene de lo interno. Y eso es importante. Entonces, esta es una primera forma de cómo obtener información. La segunda son las fuentes secundarias. Importantísima las fuentes secundarias porque es aquella que ya existe. Ahora, que tiene que ser útil para las decisiones que nosotros queremos tomar. Lamentablemente, en nuestro caso como Venezuela, nosotros no tenemos ahora muchos datos secundarios, pero normalmente en un país, lo que es la oficina de estadísticas debería mostrarnos mucha información valiosa en el cual nosotros no deberíamos estar paseando por el mundo, ¿no? Buscándolo. Entonces, existen reportes que ya se han hecho dentro de un país o reportes que se han hecho incluso a nivel mundial sobre un tema en específico, sobre una industria en específico, y eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar a buscar, ¿no? A veces queremos ser los propietarios de toda la información. Hoy en día la información está a la mano de todos, ¿no? Ahora, muchas veces las queremos encontrar solamente gratuitas y a veces los reportes hay que pagarlos. Si tú probablemente busca un reporte en el Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, lo tienes gratuito, pero es porque detrás hay alguien que está cubriendo los costos para levantar esa información y colocarla a disposición de quien lo necesite. Muchas veces yo digo, hay esfuerzos incluso en empresas pequeñas. Mira, yo me dedico a gastronomía, yo hago dulces, yo hago postres y bueno, ¿por qué no varias empresas que se dedican a la gastronomía pueden levantar un estudio entre todos para ver cómo se comporta la gastronomía en Venezuela o en Latinoamérica, también, por decir algo? Probablemente eso optimizaría mucho más costos que hacer un esfuerzo de una sola organización. Pero sí existen fuentes secundarias.
Ahora, ya las búsquedas en Internet son importantes. Las búsquedas de Internet tenemos que ver que la información sea veraz, quién realmente está colocando esa información, porque recuerden que en Internet muchas veces se paga para estar al inicio, ¿no? Es todo el tema del posicionamiento SEO, diseño en las páginas. Entonces a veces nos quedamos con las primeras búsquedas que nos aparecen y no probablemente son las que nos dan mayores beneficios a las decisiones que estamos buscando. Pero sin duda alguna es la segunda opción y diría yo que una de las más importantes en las que nos tenemos que pasear. Ahora, cuando llegamos a estudios de mercado, estamos hablando que los estudios de mercado por lo general no son recurrentes. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer un estudio de mercado es porque yo ya he revisado a lo interno, he revisado fuentes secundarias y hay datos allí que yo no logro comprender con eso existente, entonces yo debo avanzar a un estudio de mercado para levantar información. Entonces, en estos casos, cuando necesitas levantar un estudio de mercado, una vez que has revisado tus fuentes secundarias y a lo interno, ¿de qué estamos hablando? Ese proceso de recopilar, analizar, y procesar y analizar toda la información que se requiere. Ahora, no es cualquier información. Un estudio de mercado, por lo general, tiene que ser la primera característica es que tiene que ser consciente y voluntario. Un estudio de mercado no es que me fui por los pasillos del centro comercial preguntándole a quien pasaba por ahí si le gusta mi producto y eso es suficiente, ¿no? Tiene que realmente estar pensado y bueno, y entra todo el tema estadístico, el tema de las metodologías que vamos a revisar rápidamente adelante, pero sí tiene que ser consciente, voluntario e incluso imparcial. Porque si yo voy a hacer un estudio de mercado de la satisfacción de mis clientes, imagínate que yo mismo hago y me pago el vuelto. Entonces, bueno, quizás los clientes me van a decir que están muy satisfechos porque le da pena con la profesora Loyola decir que no están contentos. Bueno, cuando es un estudio para simplemente explorar su satisfacción, probablemente no hay ningún inconveniente. Ahora, si yo necesito, por ejemplo, una certificación de ISO, te van a decir, bueno, ¿quién te hizo el estudio de satisfacción al cliente? ¿O quién te hizo el estudio de calidad de servicio? Eso tiene que ser un tercero, no puede ser la misma persona que está pidiendo una certificación, por ejemplo. Entonces, los estudios de mercado, la imparcialidad es importante, la exactitud, que la exactitud, pues entonces ahí entra todas las demás ciencias, como la matemática, la física, la estadística, que nos ayudan pues e incluso el método científico y todo lo que es metodología de investigación para cuidar que esos resultados sean. Sobre todo para considerar de que ellos deben apoyar la toma de decisiones asociadas al objetivo que nos hemos planteado. Si un estudio no sirve para tomar una decisión porque ya la tomaste, que es mucha gente que dice, bueno, ya tengo el producto listo, empaque, etiqueta, ya el químico me desarrolló la galleta, no sé, ¿para qué ya vas a hacer el estudio? Ya harás otro estudio, pero no para saber si a la gente le gusta, porque ya tomaste la decisión de lanzar ese producto, ya lo tienes listo, y es un error muy común querer hacer un estudio solamente para justificar. Entonces allí no es recomendable. Entonces estamos hablando que un estudio de mercado te debe servir primero para identificar y definir problemas y oportunidades. Entonces ahora ustedes ven muchas organizaciones, bueno, el problema del COVID, cómo va a cambiar el COVID al patrón de consumo, cuál va a ser la tendencia en el mundo, cuáles son las tendencias de las organizaciones, y todo el mundo está montado en investigar, en hacer un estudio con distintos actores del mundo, pues para conocer y comprender este problema. Asimismo, nosotros podemos utilizar estudios de mercado para comprender los problemas de mercado que tenemos dentro. ¿Qué pasa porque las ventas bajan? ¿Qué pasa porque nuestro producto no está siendo aceptado? ¿Por qué la publicidad no está siendo recordada? Bueno, hay muchas cosas allí. Pero también para identificar oportunidades. ¿Cuáles son los segmentos? ¿Cuáles son los targets a los que yo me tengo que dirigir? Realmente el cliente ideal al que debería avanzar con mi idea. Bueno, eso también es generar, refinar, evaluar y acciones de marketing. Por supuesto, yo puedo, a lo largo de que las acciones, los planes de acción de marketing están en acción, yo puedo ir revisándolos, ¿no? Y por eso tú puedes hacer un tracking de publicidad para ver cómo va la aceptación de publicidad. Puedes hacer
pruebas de productos normalmente para ver cómo pruebas organolépticas, saber cómo les gusta a los consumidores los nuevos olores, sabores, todo ese tipo de elementos se pueden estar evaluando a lo largo de las acciones de marca. Supervisar el desempeño, bueno, como estamos hablando, si yo quiero saber qué tal está mi calidad de servicio, pues hay metodologías y técnicas para ver qué tal está mi esfuerzo. Estoy haciendo una serie de esfuerzos, una serie de acciones para mi calidad de servicio, y entonces yo debo buscar la manera como evaluar. Y mejorar la comprensión del proceso, bueno, como estamos hablando ahora más que nunca, necesitamos entender el comportamiento del consumidor. Que de hecho el gran reto de los estudios de mercado y las consultoras de investigación ahora es que estamos desde cero, porque lamentablemente hasta ahora, en este momento, no sabemos cuál es el patrón de consumo que va a quedar en el consumidor. Hay varios estudios exploratorios, tendencias de opinión, pero ya estar claro, como estábamos antes, que sabíamos más o menos cuál era el patrón de un consumidor de servicio, no sé, imagínate las aerolíneas. Ellas ya sabían más o menos cómo era el patrón de consumo de alguien que se montaba en un avión o buscaba ese servicio. Ahora de seguro el patrón va a ser totalmente distinto y prácticamente hay que arrancar de cero. Igual con cualquier otro sector de la industria. Ahora, sin ánimo de ingresar en temas muy técnicos para no confundir o bueno, dado el tiempo también, vamos a revisar algunas técnicas, ¿no?, que existen para hacer estudios de mercado en líneas generales, ¿no?, sin profundizar mucho. Lo que sí muchos de ustedes han escuchado o conocerán, siempre se hablan de técnicas cuantitativas o cualitativas. Entonces, cuando realmente yo tengo planificado hacer un estudio de mercado formal, primero tenemos que diferenciar. Siempre queremos saber números, ¿no?, que son las técnicas cuantitativas. Están asociadas a responder preguntas como el qué, el quién, dónde, cuánto. Pero generalmente queremos ir a un estudio cuantitativo sin conocer las variables. Cuando yo voy a un estudio cuantitativo es porque yo sé cuáles son las variables que me explican a mí mi problema. Simplemente las quiero medir, ¿no? Entonces, si yo sé que a la gente lo que le gusta de mis tortas es el adorno, la forma o la atención, bueno, tú dirás, bueno, yo me puedo ir a un estudio cuantitativo porque sé lo que influye, cuáles son las variables que mueven la industria de la gastronomía. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, mientras que las cualitativas, las técnicas cualitativas siempre van a buscar profundizar el subconsciente del consumidor, busca profundizar el cómo y el por qué. Las técnicas cualitativas hoy en día están muy en boga y la tendencia es importante porque está demostrado que el 85% de nuestras decisiones vienen desde el subconsciente y solo el 15% del consciente, y ambas se complementan. Entonces las técnicas cualitativas nos ayudan a profundizar muchas de estas cosas. Entonces, dentro de las técnicas cualitativas, bueno, algunos de ustedes conocerán los focus group o las sesiones de grupo en el cual 6 o 8 personas se pueden reunir a hablar sobre un tema, donde allí hay un experto moderador y bueno, allí se pueden profundizar motivaciones, sentimientos, emociones. También las entrevistas a profundidad. Generalmente las entrevistas a profundidad es cuando ya necesitas conversar con un experto. Entonces, tú dices, bueno, yo necesito un experto en finanzas y yo, en lugar de reunir a 6 especialistas de finanzas, me voy a reunir con, no sé, con el director del Banco Central de Venezuela y él de seguro me va a dar visión sobre el problema de finanzas, ¿no? Entonces, también tenemos técnicas proyectivas que también los trabajan los psicólogos junto a la psicología, junto a todo lo que es la ciencia al tema de investigación. Hay otros estudios cualitativos. Bueno, el día lunes tenemos una metodología cualitativa con muy buena tendencia, que es el Design Thinking, que nos va a acompañar un egresado que nos va a hablar mucho de ello. Una nueva metodología para la innovación, y creo que ahí vamos a aprender muchísimo el día lunes. Está el comprador misterioso, el mystery shopper, que también se utiliza como ir a los lugares y comprender el proceso de cerca y evaluar. De hecho, el comprador misterioso se puede hacer de manera organizada para una gran compañía, pero también cuando estamos arrancando con nuestras ideas de negocio,
Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si tú vas a vender pequeños, tienes que empezar mínimo a comprarle los pequeños al vecino, a todos los primeros que veas en el Instagram. A ver, probarlos, freírlos y empezarles a conocer todas sus debilidades para entender, ¿no? Entonces es un comprador misterioso. Entonces a veces no voy a comprar. Si tú tienes un café, tienes que empezar yendo a todos los cafés que están cerca, por lo menos de tu negocio, así sea, o mandar a un amigo y comprender lo que puede estar pasando allí, ¿no? Y bueno, y así vamos avanzando con otras técnicas. En las técnicas cuantitativas tenemos las encuestas, que son a base de cuestionarios, que no vamos a entrar en los términos técnicos de cómo elaborarla. Tenemos los censos que hace un país. Tenemos la experimentación, sin duda alguna los científicos usan mucho el experimento para probar algo físicamente o químicamente. Eso también se puede hacer de una manera organizada. Los store audit, que son las auditorías de mercado, cuando sabemos, a veces escuchamos por allí empresas que dicen, bueno, el consumo que más ha aumentado es el consumo de gel antibacterial o productos de limpieza. Son empresas que se encargan de medir en punto de venta prácticamente con la base de datos de las empresas de consumo masivo, midiendo cuáles son los productos que en realidad se están vendiendo, ¿no? Contándolos. Entonces, bueno, eso no todo el tipo de compañías se... Y cuando hablamos de la Big Data, bueno, es el gran reto que tenemos, porque ahora hay tantos datos que uno de las tendencias en los estudios del mercado es tratar de ver cómo analizamos tanta información. Entonces ahora la tecnología es en algo fundamental para avanzar en el análisis de tantos datos. Porque los análisis multivariables, estadísticos que pueden haber. Entonces ahora tú quieres incorporar, bueno, crúzame lo que dicen las redes sociales con lo que dice el cuestionario, con lo que encontré en el focus group, además con lo que me dicen los censos, además con lo que está en internet. Entonces hoy el gran reto es manejar muchos datos. Y para eso cualquier técnica de estudio de mercado ahora no se concibe sin el uso de la tecnología. Eso no quiere decir que los estudios de mercado tradicionales hayan desaparecido. Pero hoy en día estamos hablando de foros en línea, de focus group en línea, de encuestas online. Y quizás nosotros estábamos entrando tarde en Venezuela con esto, pero pareciera por mi experiencia, pero vemos que ahora todo el mundo quiere hacer su cosa online. Y lo más importante, que ahora el cliente está madurando el hecho de hacerlo online, ¿no? Quizás ahora no, antes no quería dar una respuesta muy abierta a una encuesta online, ahora está mucho más abierta, ¿no? Entonces, los métodos tradicionales se conservan, pero sin duda alguna su reto es la tecnología, porque la tecnología ha permitido a los estudios de mercado bajar los costos y bajar los tiempos. Y eso es fundamental. Entonces, bueno, sin ahondar más en el cómo de estas técnicas, pero sí dar un overview, quizás existen otras nuevas técnicas que sin duda alguna poco a poco se podrán ir familiarizando o estamos completamente a la orden para ir conversando desde acá de Transbordo Virtual. Ahora un poco a lo que decíamos, bueno, a la medida de tu negocio, ¿cómo son esos estudios de mercado? Entonces, bueno, a la mano derecha le coloqué 3 imagencitas. Entonces, en la primera mano derecha, en la parte superior, no es el mismo el señor, el propio dueño que maneja un café, que vende unos postres, es una empresa pequeña, conoce muy de cerca a su cliente, y no es lo mismo que hablar de un supermercado, que es la segunda imagen, ¿no? O sea, no estamos hablando del señor que vende postres, sino del supermercado que tiene pasillos. Y mucho menos lo podemos comparar entonces como una corporación como McDonald's, que tiene que tener definitivamente un plan, un sistema de información de marketing muy, muy claro, incluso estandarizado a nivel internacional. Cuando yo he trabajado con estudios de McDonald's, ellos tienen estandarizado incluso las mediciones. Ahora, ese tamaño de empresa va a depender también en qué parte del ciclo de vida de tu empresa estés, que es como el ciclo de vida de producto que hablamos en marketing. No es lo mismo una empresa pequeña que esté en etapa de introducción a una empresa que ya tiene 1 año, un negocio que tiene 2 años, 3 años, quedó siendo pequeña porque así lo decidieron estratégicamente, pero está en etapa de crecimiento. Probablemente quiere abrir otro negocio pequeño, quiere crecer en clientes.
Y no podemos, las necesidades de información en una empresa que esté en etapa de madurez, wow, no va a ser igual a alguien que esté en la etapa de introducción. En la etapa de introducción necesitamos conocer mucho al cliente, y en la etapa de madurez, si bien necesitamos conocer al cliente, hay un reto más grande que es mantenerlo contento y que no se vaya con la competencia. Entonces, tu plan de búsqueda de información, para ese plan de mercado que vas a diseñar, tienes que mover esas variables. Mi tamaño de la empresa y en qué etapa estoy yo en el lanzamiento de mi empresa. Aquí rápidamente, según mis sugerencias, ¿no? Quizás hay muchos tipos de estudios. Cuando tú haces un plan de sistemas de información y para hacer estudios de mercado específicamente, porque estamos hablando que lo primero que debemos revisar es qué tengo al interno, qué tengo fuentes secundarias, ¿existe algún estudio? Si yo presto servicios de consultoría, existe un estudio existente de consultoría. Si me dedico a la formación, existe algún estudio sobre formación y capacitación. Me dedico a alimentos, ¿qué hay en alimentos? Eso es importante. Si hablamos de estudios de mercado, ¿cuáles son los que yo sugiero? Si tú estás en etapa de gestación, imagínate, gestación, ni siquiera has lanzado tu negocio, tú deberías empezar a connotación general del mercado. La situación general del mercado, mucho más allá de tu industria. Porque cuando tú dices, no, lo que pasa es que yo hago postres, no estás en el mercado de los postres, estás en la industria de alimentos. Tienes que llegar a empezar a comprender la industria en la que estás. Mira, yo tengo una peluquería. Ah, sí, pero tú estás en la industria de la belleza. Eso es importante ir entendiendo cómo se mueve tu industria, más allá del... si realmente lo que quieres es, tienes la visión de un negocio a largo plazo, ¿no? Conocer tus clientes, sin duda alguna, estás en etapa de gestación, tienes que llegar a un mínimo del perfil de tu segmento o de tu cliente ideal. Otro estudio importante es el conocer las necesidades, los hábitos, prácticas, uso, el por qué, el cómo, para qué consumo, quiero ese producto, dónde lo puedo comprar, cuánto estoy dispuesto a pagar. E incluso conocer un poco la intención de compra, pasearte un poco por estudios de competencia, que hay muchas metodologías para hacerla. Y bueno, incluso las pruebas de concepto, que van antes incluso que las pruebas de producto. Es saber si a la gente le gusta mi idea, más allá de después de elaborar el producto y probar. Si estás en etapa de introducción, entonces ahí sí puedes decir ya más una prueba de producto. O sea, estoy haciendo ponqué, le doy el ponqué a la persona tal cual como lo voy a vender, empacado tal cual como es. Puedo hacer pruebas de empaque, pruebas de logo, pruebas de mensaje, el tema del pretest publicitario, conocer hasta qué punto cala la publicidad que estoy dando. Bueno, para acá, si es vía digital, pues tenemos expertos que tienen que ir. El tema comunicacional, hay que, en la etapa de introducción, el tema comunicacional es fundamental, porque si no te das a conocer, pues mucho menos van a poder comprender tu negocio o tu producto. Si estás en etapa de crecimiento, ya todo el mundo te conoce. Sin duda alguna, aquí la inteligencia competitiva se hace mucho más fuerte, porque ya entonces tu competidor sabe que existes, entonces va a empezar a tener cuidado contigo. Entonces allí tenemos que empezar a conocernos un poquito más de cerca, ¿no? El tema de la marca. No quiere decir que el tema de la marca no sea importante desde la gestación, pero en este momento de crecimiento tienes que validar que tu marca está posicionada, la entienden, la comprenden, estar claro en la propuesta de valor, y cualquier estudio de seguimiento siempre va a ser importante. Y si estás en la etapa de madurez, que tú ya dices, bueno, ya soy, valga la cuña, la harina pan, que estoy en la etapa de madurez por año, soy el cocosete, ellos tienen que estar vigilando el reposicionamiento. O sea, si tengo que reposicionar, cómo me mantengo, cómo hago para que esa historia que he contado durante 50 años se mantenga en la mente de ese consumidor. Tiene que estar trabajando el arquetipo de su marca constantemente y estarlo midiendo, sin duda alguna. En la etapa de madurez, la satisfacción del cliente es importante y la calidad de servicio a lo largo es importante, pero en el momento de madurez hay que estar midiendo la satisfacción del cliente, porque si ya te conocen y estás en una etapa tan importante, el cliente va a esperar una respuesta mucho más rápida, menores tiempos, el cliente te va a exigir más. Entonces,
no podemos dar el lujo de empezar a evaluar la satisfacción o la calidad del servicio cuando ya el cliente se esté quejando, ¿no? Y en la etapa de madurez, sin duda alguna, tenemos que estar constantemente revisando los temas de innovación, de nuevos productos o servicios, que sin duda alguna a lo largo del ciclo de vida es importante, pero acá podemos estar hablando del desarrollo de nuevos productos y servicios. Y si estás en el declive, primero revisemos cuál realmente es el declive, porque quizás muchos negocios en este momento dirán, bueno, pero con esta crisis del COVID ya estamos en el declive. Pero no, probablemente no es el declive del sector, no es el declive de la industria, es una realidad mundial, ¿no? Y entonces en este momento nos toca es reinventarnos. Entonces aquí el tema de la sensibilidad de los precios, sin duda alguna, hay estudios que ya indican que el 70% del consumidor ya tomó la decisión de reconsiderar notablemente sus gastos, sus inversiones. Entonces vamos a tener que más allá de bajar los precios, wow, tenemos que revisar una propuesta de valor con mejores precios, ¿no? Y aquí también podemos trabajar el reposicionamiento, porque quizás lo que había hecho hasta ahora, me estoy dando cuenta, con muchas empresas, mira, el producto A que pensé lanzarlo en noviembre, ahora como que lo voy a lanzar ya en marzo, en abril, en junio, en julio, porque la realidad del mercado está avanzando. Ahora, mi experiencia, o bueno, digamos algunos tips. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa grande, un negocio grande con un negocio pequeño? Primero el presupuesto. Sin duda alguna tú puedes decir, bueno, pero profesora, ¿cómo me va a pedir usted si yo no tengo dinero? Bueno, siempre vamos a andar con los presupuestos ajustados. Más y más en estos tiempos. Pero tenemos que sí saber que lo que tenemos debe ser bien utilizado por información que valga la pena y que nos ayude a tomar decisiones. Pero así como yo tengo un presupuesto, hay gente que dice, yo tengo un presupuesto de tanto para redes sociales, pero ni siquiera saben qué van a comunicar en las redes. Entonces terminan gastando el dinero y no terminan convirtiendo o no terminan dando de conocer. Entonces, el tema de la cantidad más que el monto es que realmente sea eficiente para lo que necesita. Las empresas grandes pueden tener mayor presupuesto, pero también te van a decir que están ajustadas en presupuesto. Entonces, en los estudios de mercado, nada es caro ni nada es barato. Depende del valor que te vaya a dar la información. Cuando uno me dice relación precio-valor, bueno, depende de la decisión que vayas a tomar. Si tú piensas traer un producto de fuera, no sé, de Estados Unidos, de Alemania, donde quieres hacer una alianza estratégica con una compañía de Alemania para un producto que vas a tropicalizar acá, seguramente que el de Alemania no se va a convencer por tu entusiasmo o por qué alegría, qué chévere, yo sé, yo conozco este mercado venezolano, esto sí lo van a... No, él te va a pedir un estudio de mercado serio que demuestre que hay la demanda de su producto o de su servicio. Entonces ahí vamos a tener que tener un presupuesto. En ese momento, ese presupuesto dirás, bueno, es importante porque es una toma de decisión muy relevante. Ahora, si tú vas a tomar la decisión, tienes pocos clientes y si saber si la sacas el sabor del limón o de piña, bueno, probablemente le preguntas directo al cliente y no necesitas muchas cosas. O si tienes una comunidad ya suficiente, una red social que te conoce, probablemente le puedes hacer preguntas cercanas y él te va ayudando. Y ahí no necesitas tanto presupuesto. Y ya empezarás a saber si les gusta o no les gustan los nuevos sabores que vayas a sacar de un producto, por dar un ejemplo. La otra diferencia es los antecedentes de estudios internos. Esa es mi experiencia a mí de trabajar en corporaciones como en pequeñas empresas, incluso con emprendedores. Que a veces las empresas grandes, bueno, ellos tienen todo sistematizado y tienen estudios internos ya ahí a la mano, información a la mano, porque se han dedicado a eso, mientras que las empresas pequeñas no le dan importancia a ir automatizando, a centralizar la información, para tener a la mano esos datos que me va a permitir tomar una decisión. Son las empresas grandes que toman muy en serio el tema de los datos internos, ¿no? Incluso cuando hacen un estudio de mercado ya tienen otro estudio anterior y van comparando y eso. Ahora, ¿cuál es el reto de las empresas grandes? Que probablemente toda esa data que tienen de sus clientes de hace años ahora probablemente no les va a decir nada porque el cliente puede haber cambiado mucho.
Otra diferencia, bueno, sin duda alguna ustedes me podrían decir, bueno, pero es que yo no puedo tener gente de estudios de mercado, yo no puedo tener un departamento de mercado y quizás las empresas grandes sí pueden tener un departamento de investigación. Lamentablemente los departamentos de mercadeo son los primeros que eliminan las empresas cuando quieren reducir personal. O incluso nos pasa a los pequeños, lo primero que queremos desaparecer es la publicidad porque porque lo consideramos costoso. Mira, más allá de que tengamos departamentos grandes o pequeños, las funciones organizacionales importantes no pueden desaparecer. Tienes que tener claro que tienes que tener estudios de mercado, tienes que tener mercadeo, tienes que tener marketing. Ahora, que tú te pongas las 5 chuchas de finanzas, de marketing, de procesos, de control, bueno, pero tienes que vigilar todas esas funciones. Por supuesto, el alcance de los estudios en las empresas grandes a veces son por proyectos mucho más macro, las pequeñas no. Bueno, depende de qué tipo de pequeñas, porque hay pequeñas con una visión a futuro bastante importante que bueno, se están arriesgando a todo y están dispuestas pues a hacer un estudio que les justifique la idea. Y por supuesto la complejidad de los análisis estadísticos. A veces necesitamos datos muy básicos, descriptivos, y otros que realmente necesitamos análisis multivariables, temas estadísticos, modelos incluso, que nos ayuden a explicar una determinada situación. Entonces, algunos tips, como yo les comento, a la medida de su negocio, cuáles son las alertas que yo les puedo dar. La primera alerta, que lo he resumido así, la información importante llega tarde para ser útil, o a tiempo, pero no exacta. Es la primera alerta que le puedo dar porque a veces estamos en esta dinámica del mundo tan apresurados que por el tiempo tomamos cualquier información y probablemente esa información no es exacta. Y si no es exacta, puedes estar tomando decisiones erradas. Y también tenemos otra controversia, que a veces cuando queremos una información llega tan tarde que ya hemos tenido que tomar la decisión, porque no vamos a esperar, ¿no? Pero sí llegar a un equilibrio, o sea, no descuidar que por tomar una decisión rápida, tomar una información que no es válida. Ojo, por supuesto, la intuición, mi experiencia vale muchísimo, pero convertirse eso en una tendencia, que siempre es lo que yo pienso, puede correr grandes riesgos, ¿no? O tomar cualquier información que alguien me dijo por ahí, que cuidemos la fuente de dónde viene esa información. Otra de las alertas que les puedo decir es que la búsqueda de información debe ser consciente y planificada. No es lo que alguien me dijo por el pasillo, o me pasé por el pasillo del supermercado, o le pregunté a un experto, no. Tienes que pensar realmente qué decisión necesito tomar, qué información, qué variables necesito, y en función a eso yo planifico. En resumen, lo que les comentaba, el valor lo define la decisión. Ningún estudio de mercado va a ser barato ni caro, depende de qué tan importante sea tu decisión. Si tú consideras que con los datos internos que tienes son suficientes para, bueno, perfectamente válido. Revisa siempre si lo que necesitas es un estudio cualitativo o cuantitativo. Depende de qué tanto conozcas tú el problema y las variables que lo definen. Y no te dejes llevar por solamente la intuición. Es un error muy común. La emoción que me transmiten mi familia, la emoción que me transmiten mis pares, entonces eso hace que yo olvide la información exacta, formal, por irme con ese ímpetu que yo puedo tener muchas veces como pequeño negocio, o incluso las empresas grandes. Pues. Ahora, es importante tiempo, recursos, equipo, valor e imparcialidad. Para cualquier estudio de mercado, es importante considerar el tiempo. ¿Tengo el tiempo para hacerlo yo misma, o tengo que avanzar con un tercero que me apoye? Recursos. Tengo los recursos, no solamente económicos, el recurso humano. Tengo a alguien que me ayude, que es el equipo. A veces gente que levanta información, por ejemplo, en los formularios de Google Forms, valiosísimo para levantar. Es realmente una herramienta muy valiosa. El tema es que después la gente no sabe cómo procesarlo. Si levantas 3 preguntas, no tienes problema. Pero si levantas mucha información, probablemente después no sabes cómo procesarla. ¿Ok? La imparcialidad que les comentaba, ojo con eso, depende de lo que ustedes quieran investigar.
Si es un nuevo producto, yo les sugiero que se busquen un tercero que los apoye para el tema de la imparcialidad. Recuerden que la tecnología es el medio, no el fin. El hecho de que yo utilice la mejor tecnología no necesariamente me da la información más exacta. Entonces eso es importante. Es algo así como la educación, que hablamos que la educación también, la tecnología es el medio, no el fin. Tenemos que estar muy claros en los objetivos de aprendizaje que queremos con nuestros estudiantes. Y la tecnología va a apoyar muchísimo, sin duda alguna. Igual pasa con los estudios de mercado. Ahora, ¿qué retos tenemos de los estudios de mercado desde el COVID-19? Bueno, como les comentaba, los grandes retos, comprender el patrón del nuevo consumidor. De hecho, muchos científicos están abocados en esto. Recientemente estoy con un grupo de neurocientíficos en México y me han dicho que están abocados realmente a revisar el tema del subconsciente, cómo va a cambiar en los patrones de consumo del consumidor en el mundo. Es un gran reto, ¿no? Y para ese gran reto, pues hay nuevas tendencias, como las que vamos a ver el lunes, que están cordialmente invitados el lunes al Design Thinking, que es una metodología muy en boga. Tenemos las técnicas como el neuromarketing, que también espero acompañarlos muy pronto con un tema como este. Pero el COVID-19, sin duda alguna, ha hecho cambiar las percepciones de las marcas. Probablemente las marcas ya más buscadas van a tener que tomarse en serio el tema de la responsabilidad social, que no quiere decir que no sean rentables. Se espera que el consumidor se preocupe más por el planeta. Ustedes pueden ver miles de artículos, pero realmente esos son tendencias todavía cuantitativamente no demostradas, ni patrones demostrados. Sencillamente son búsquedas de análisis de esas nuevas tendencias, por expertos, por supuesto, y uno los considera. Pero el tema del cuidado del planeta, el tema de nuevos productos es una gran oportunidad. Ya ahora el consumidor probablemente puede estar considerando marcas nacionales porque hay un tema de precios, ¿no? Entonces, bueno, el gran reto de las grandes corporaciones es cómo igualarse con un producto de buena calidad, ¿okay? Con un menor precio local. Ojalá que nosotros como venezolanos podamos arrancar en este mundo de la producción y lanzar nuevas marcas. Pero el COVID, sí, el gran reto es nos pone desde cero en los patrones de consumo, que de seguro es una realidad, van a cambiar. Entonces ahora las decisiones no van a ser tan fáciles, porque probablemente antes ya conocíamos el patrón de consumo de un estudiante, el patrón de consumo de un alimento, de un servicio, y ahora, bueno, para las empresas pequeñas tienen una gran ventaja porque están muy cercanos a sus clientes y los puedes escuchar de manera más cercana, y las empresas más pequeñas tienden a ser más flexibles. Entonces, bueno, ese es el mensaje final que quería darles. Entonces, por acá los invito, bueno, a seguirnos por transbordovirtual.ucb, y bueno, también tienen allí mi Instagram, y poder, bueno, estamos escuchando ideas de cualquier tema, además de lo que hemos ido planteando, que sea del interés de ustedes, pues nosotros estamos abiertos acá en organizar. Si hay algún egresado que igualmente quiera compartir con nosotros algún tema, pues estamos atentos por nuestras redes. Y bueno, sin más preámbulo, creo que la dinámica, profesor Carranza, estamos hablando de trabajar las preguntas vía chat, ¿correcto? No le escucho, profesor Carranza. Ajá, ok. Ok, ahora sí, ¿no? Creo que hay varias preguntas por allí. Sí, tenía el micrófono cerrado. Bueno, le damos muchas gracias a la profesora Loyola por esta presentación que nos ha hecho la tarde de hoy. Aquí tenemos una pregunta. Pregunta Teresita Moreno. ¿Cómo está, Teresita? ¿Qué opina del uso de plataformas gratuitas de mercadeo tipo HubSpot, MailChimp, que ofrecen CRM y envío de correos masivos? No sé qué tan fácil sea su uso o cuán segura está la data. Bueno, mi opinión es que ellas son muy útiles, incluso en su versión gratuita.
¿okay? MailChimp te permite hasta 2000. Pero recuerda que MailChimp no te da la data la tienes que colocar tú. Entonces es como la calidad de lo que saltes allí va a depender de la base de datos que tengas. Entonces eso deberíamos tomarnos en cuenta la respuesta a partir del 5%, 1%, dependiendo de qué público tengas. Eso es, pero sí, son muy útiles, cómo no, para temas de mercadeo y llegar masivamente es muy importante, pero recuerda la tasa de respuesta en las bases de datos, dependiendo del target que vayas, puede ser baja. Y recuerda que hay diferentes opciones. MailChimp te permite hasta 2000. Para manejar más de 2000 tienes que irte por el tema de pago, igual que HubSpot. Pero sí, definitivamente para comenzar con CRM, yo por lo menos lo utilizo bastante y nos ha ido bien. Creo que parte de la pregunta también está dirigida a la seguridad de la data, por el hecho de cuando carga la base de datos para que distribuya, qué tan confiable es que mantenga la seguridad. Sí, claro, ese es uno de los negocios que tiene MailChimp, sin duda alguna, la base de datos, ¿no? Cuando la cargas allí, ahí tienes que en todo caso buscar un plan en el cual tu data sea importante. Ahora, si tú no quieres trabajar con MailChimp, hay compañías, incluso acá en Venezuela, en el cual ellos te dan una plataforma para gestionar base de datos. Estoy trabajando con una empresa que, bueno, cualquier cosa podemos después, no es mi empresa, pero me ha servido, que me gusta muchísimo porque ellos le dan una protección de la data. Ellos trabajan con bancos y la data es solamente tuya. Ellos no tienen acceso a la data para nada. Nada más te dan la plataforma de correos masivos, de llamadas masivas. Si para ustedes es muy importante el tema de los contactos, entonces sí sugiero que se vayan por una opción paga o por una de estas empresas que te ofrecen gestión de base de datos de una manera más segura. Quizás para los que estamos comenzando, necesitamos mandar una información masiva para dar a conocer al cliente, bueno, usar MailChimp y eso, importante. Pero si no, es preferible contratar un tercero para una gestión más segura. Freddy Delgado, son bastante didácticos para apoyarnos en esta coyuntura, herramientas a la mano. Gracias, Freddy. Dice José, gracias, Freddy. ¿qué debo tener como mínimo en un estudio de mercado interno cuando no tengo experiencia en ello ni presupuesto para contratar un tercero, pero quiero avanzar en ello con algún registro? Mira, para comenzar a lo interno, lo primero que tienes que empezar a construir tu base de datos. ¿Quiénes son tus clientes? ¿A cuáles llamé? ¿Cuáles no llamé? Nosotros a veces tenemos cantidad de correos electrónicos, tenemos cantidad de contactos en los celulares y nosotros nos empezamos a hacer bases de datos. A veces tenemos contabilidad y nosotros dejamos a los contadores que solamente registren y no les solicitamos datos, indicadores, no sé, índices, o sea, la contabilidad es muy importante para ver cómo estamos. Entonces, un estudio de mercado interno comienza por empezar a construir la información que necesitas para tomar decisiones. Clientes, registra los clientes, registra los correos, cuántas veces los haya llamado, seguimientos, quiénes me han comprado, quiénes no me han comprado. Exígele a quien te lleve la contabilidad que te dé indicadores, no solamente de temas fiscales, tener tus indicadores desde el punto de vista financiero, de respuestas de los clientes, de rentabilidad. Todo eso a lo interno por ahí puedes arrancar con mucha certeza te digo que te puede ir bien, ¿no? Ahora, para contratar un tercero, ya un estudio de mercado a tercero depende. Si no tienes el tiempo, no buscas la imparcialidad, no tienes el equipo, es una decisión que con la información que tienes a lo interno no es suficiente, entonces ahí tienes que buscar un tercero. No sé si está bien para José la respuesta. Dice Teresita, con apenas 4 o 5 meses en este problema de la pandemia, me asombra que haya expertos o gurús opinando sobre cualquier cosa. Todavía es temprano para decidir sobre tendencia del mercado. Un comentario que él le opina. Bueno, hay expertos, ¿no?
Y bueno, todos queremos escuchar algo y siempre vamos a prestar atención, pero definitivamente es muy temprano para... Podemos escuchar, mas no podemos concluir que efectivamente eso vaya a ser así. Y bueno, la tarea de los expertos sin duda algo su visión para ver, pero sí para los que consumimos información debemos ser cuidadosos en no decir que es mentira, porque pueden tener algún soporte, pero no es suficiente para decir que eso es así. Ok, por acá pregunta Julio Pérez. En términos de marketing político, por ejemplo, por el Brexit se enfrentaron las técnicas tradicionales, focus group, encuestas, segmentación por análisis multivariante, clúster, etcétera, contra las Big Data de Cambridge Analytics, con todas las implicaciones éticas. ¿Son acaso complementarias? Sí, bueno, hasta ahora en estudios de mercado se ha demostrado que las técnicas tradicionales son complementarias a las no tradicionales. ¿Mm? A las no tradicionales. De hecho, las no tradicionales estamos hablando incluso del neuromarketing y comprender cómo se comporta el cerebro. Entonces, y recuerden que los estudios de mercado miden una fotografía hasta cierto punto y la decisión de un comprador puede cambiar a último momento. ¿Mm? Entonces, en temas de marketing político, por ejemplo, el tema de cómo han influido las redes sociales ha sido grandísimo. Pero si hablamos de que son complementarias, sí, son complementarias. Ahora, no desaparecen las tradicionales porque a veces pensamos que en marketing político la única encuesta es para saber si alguien va a ganar o va a perder. En marketing político lo que se busca es ir ajustando la estrategia a lo largo de la campaña del político, del candidato. Entonces yo dice, mira, la gente ya no te gustó que dijeras así, no le gustó que te vistieras así, empezó. Entonces ellos lo que van haciendo, esas mediciones es para ir ajustando la estrategia de la campaña, ¿no? Pero siempre va a haber un margen de error, siempre va a haber un margen de error, pero son complementarios. Ok. Pregunta Rodrigo Rodríguez. Entendiendo que la información más relevante suele llegar tarde, ¿cómo podríamos encontrar el equilibrio entre data valiosa en tiempo real y data pasada para la toma de decisiones? Eh, sí, bueno, generalmente la más valiosa llega tarde. Mira, el problema está en que nosotros no tenemos la cultura de medición, sobre todo en Latinoamérica. Ese para mí ha sido el problema de llegar a un equilibrio. Porque a veces, más que llegar tarde, nosotros deberíamos tener un histórico de la data. Porque cuando uno tiene un histórico de la data, uno puede incluso llegar a modelar. Entonces, no, como esa información va a llegar tarde, yo nunca la levanto. Y nunca tenemos histórico como debe ser. ¿No? Eh, a tiempo real, entonces, ¿qué sería lo ideal? Estamos hablando de justamente la Big Data que trata con modelajes, con estadísticas, llegar a conocer lo que teníamos, lo que se tiene e incluso complementar con metodologías cualitativas para profundizar y comprender lo subconsciente. La única, bajo mi opinión, llegar a un equilibrio es tomárselo en serio las mediciones, tomárselas en serio, porque ¿cuál es el comportamiento general en Latinoamérica? Hacer todo como que apurado. A nosotros nos encanta las soluciones rápidas y yo pido algo y la data tiene que aparecer mañana. Pero no hay la cultura de levantarla, ni siquiera de compartir la información. Si yo tengo un histórico, bien sea porque fue tarde o no fue tarde, junto a lo que yo tengo ahora, que sí está a tiempo, en tiempo real, que ha sido la gran ventaja de la tecnología, yo puedo llegar a un equilibrio del pasado con el presente y poder hacer predicciones, pues. Además que consideremos que los estudios de mercado te dan una guía a la mejor apuesta, no necesariamente te da el 100% de seguridad. Pero llegar al equilibrio, cultura, con registros, con mediciones, más lo que tengas en tiempo real, tú vas a poder hacer análisis de alto nivel de data y complementarlo con metodologías cualitativas para estar profundizando en esos subconscientes del consumidor. Perfecto. Diana Guía, saludos Diana.
Saludos de una egresada a ambos profes y fundamentalmente de mi preparación. Estoy encargada del área comercial, pero ¿qué tan confiables a nivel cuantitativo pueden ser los datos de su plan de marketing antiguo, ya que en la empresa no tiene más datos y poco presupuesto? Bueno, empezando que los planes de marketing en este momento se deben estar rediseñando. Empezando por allí. Porque ya el plan antiguo, no estamos diciendo que no sirva, pero sí rediseñarlo y revisarlo, ¿no? Porque quizás lo que no era prioridad antes ahora va a ser prioridad. Entonces, la primera tarea que tienes que hacer es revisar tu plan de marketing. ¿Mm? Y tu plan de marketing se va a alimentar de información que no solamente viene de lo cuantitativo, puede venir también de lo cualitativo. ¿Mm? Entonces va a ser tan confiable lo cuantitativo y lo cualitativo siempre y cuando aporte a las nuevas decisiones que ustedes tengan que tomar. Pero si me pides una recomendación, lo primero revisa tu plan de marketing. Ve realmente si se conserva tu target, tu segmento, si los productos que los tienes ahora tal como los tienes se ajustan a las nuevas necesidades de esos consumidores. Si vas a tener el presupuesto, probablemente ahora se rediseñan los productos con otro alcance, o puedes ver nuevos negocios. El gran reto, sin duda alguna, para los estudios de mercado es que hay poco presupuesto, como es el gran reto para el que vende cualquier cosa, ¿no? Entonces, tú no tienes presupuesto no solamente para no ser estudio de mercado, probablemente tienes presupuesto limitado para pagar nómina, ¿no? El presupuesto es un gran reto. Pero los datos confiables depende de dónde vengan, qué tan actualizados estén, y va a ser confiable para ti siempre y cuando te sirva para la toma de decisión que vayas a tomar. Y considera no solamente lo cuantitativo, sino lo cualitativo. De Jennifer Flores García, un comentario: concuerdo con usted, profe, debemos dejar de ver a los contadores como simples tenedores de libros. Así es. Eh, Ese es mi pleito. Mi pleito. Yo siempre digo, bueno, exijan a esos contadores que le den números, que no es solamente una responsabilidad fiscal. Bueno, pero es un tema ya de ejercicio profesional, pues. Que hay algunos que se lo toman muy en serio y otros no, pero desde nuestro lado de empresarios tenemos que exigirlo. así es. Bueno, por ahora no veo más preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta adicional. No, movimiento por aquí. Pregunta. Iva Figueroa pregunta acerca de Google Analytics. Debe ser un comentario. Bueno, sin duda alguna, Google Analytics te da información valiosísima. Esa la deberías utilizar. Hay gente que tiene acceso a Google Analytics y realmente no se toma en serio. Es una información que se cruza con el resto de la información que puede tener la compañía. Nosotros no tomamos decisiones con una sola cosa. Tú no puedes tomar decisiones nada más con Google Analytics o con solo los indicadores de las redes sociales. Deberías cruzar todo eso para que te diga algo. Por eso que el proceso de análisis es fundamental. Al menos que sea un indicador, cuánto me siguen, o Google Analytics, quiénes me están viendo, de qué estado me están viendo. Pero si quieres una toma de decisión seria, deberías cruzar de mucho. Pero Google Analytics te dice, cosas que se pueden complementar con estudios de mercado, con las redes, con muchas cosas. Buenísimo. Pensando qué parte del mercado se mueve online, a eso se refería la pregunta del Google Analytics. ¿Qué parte sería online, qué parte sería presencial del mercado? Bueno, fíjate toda la tendencia, fíjate que hay algo bien interesante, que el reto de las organizaciones de investigación de mercado, los estudios de mercado, su gran reto de la tecnología no es ahora por el COVID, ya desde SOMAR, desde hace 2 años, el gran reto era bajar los costos, porque los estudios presenciales son muy costosos. ¿Sí? Y por eso se hace poco accesible a veces la investigación de mercado. Y el reto de usar la tecnología es por temas de costos.
y eso se ha pensado desde antes y desde ahora. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Depende. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica somos muy cercanos. Entonces, ahorita estamos probando, no sé hasta qué punto nosotros hacer un foro de discusión para hablar de nuestro subconsciente, de nuestras emociones, nos podemos conectar. Porque los psicólogos, para ellos es muy importante el lenguaje no verbal, las expresiones, los ojos, la vista, los movimientos. Quizás ahí el presencial es muy, muy importante, ¿no? Si queremos que trabajen en equipo, con algo que sea manual. Entonces, pero el reto online más que todo es por bajar costos, por bajar costos. Y ahora, si tú me dices a mí, una encuesta online es más eficiente que una encuesta presencial, no, las dos son igualitas. Porque el detalle, como les decía, la tecnología es el medio, no el fin. La efectividad de vía online lo aplique presencial. Si tú el diseño no está bien hecho, no está bien diseñada la encuesta, no está diseñado bien el perfil al cual lo vas a dirigir, olvídate del tango, que hágalo por cualquiera de los dos medios, no va a dar buenos resultados. Pero actualmente la ventaja de uno de los otros, de la el online versus el presencial, son básicamente los costos y los tiempos, que son dos variables bien importantes para la dinámica que estamos viviendo. Sí, creo que no hay más preguntas. Entonces, bueno, profesora, de verdad que súper agradecido por su participación la tarde de hoy. La tendremos luego también con otras presentaciones posteriormente. Quiero agradecer también a los compañeros que nos han ayudado a manejar todo el proceso en la tarde de hoy. La entrada han sido un grupo bastante eh, con, colaborador desde el punto de vista de los comentarios. Y bueno, no me queda más que recordarles la reunión del próximo lunes 15 a las 3 de la tarde. Tendremos a el compañero Rodrigo Rodríguez, que es egresado de la Escuela de Administración y Contaduría, con su tema Design Thinking, que va a estar bien interesante. Como nos mencionaba la profesora Loyola, es una de las técnicas cualitativas utilizadas en el estudio de mercado y está teniendo bastante auge actualmente. Entonces, Rodrigo nos va a hablar más en profundidad el día lunes a las 3 de la tarde. Recuerden estar pendientes. Si no tienen el acceso, me pueden dirigir o a transbordovirtual.ucb, manda un mensaje al privado y de vuelta les estaremos mandando el, los datos de acceso. De hecho, ya están disponibles. Si gustan inmediatamente, para que no se les olvide, pueden mandar el mensaje y de vuelta se les estará enviando entonces el acceso para el día lunes a las 3 de la tarde. Muchas gracias de verdad a todos los participantes y bueno, el agradecimiento que nos están dejando por el chat. Bien interesante estuvo la charla de hoy. Entonces, bueno, no me queda más que despedirlos, muy agradecido y estaremos Excelente, entonces bueno, seguimos. viéndonos el día lunes. Entonces, la profesora quiere dirigir algunas palabras antes de cerrar. No, bueno, extensivas, agradecidas y que los esperamos y que corran la voz, que difundan para que... Sí, bien importante. Tenemos todavía cupo, cabe bastante gente, entre que caben 100, es la canción preferida de aquí de nosotros. Si quieren invitar a algún compañero, compañero de trabajo, compañero de estudio, de verdad que sería bienvenido y bueno, puede compartir también la facilidad de lo que estamos comentando a través de esta red. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Será entonces hasta el día lunes.